A veces normalmente uno escucha a las personas decir Primera de Samuel. No, es primer libro, un libro. No es una carta, ni una epístola, es un libro. ¿Sí? Muy bien, primer libro de Reyes, el capítulo 18, verso 41. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 41. Cuando usted llegue allí, como para no caer en el estado de que a veces los huesitos se ponen un poquito acomodados, entonces colóquese de pie por un momento, ¿sí? Y vamos a leer primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 41 en adelante. Si hay alguien voluntario que quiera hacer esa lectura, le agradecería mucho. A ver, verso 41 en adelante. ¿Quién dijo amén? Amén. Amén. Bien pueda, mi hermano, sí. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. A la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Ahora, coloque su mano derecha si puede hacerlo en su pecho, o aquí a la altura del corazón, ¿sí? En su pecho, y repita esta oración conmigo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, en esta noche anhelo, deseo que tu palabra, que es espíritu, dé vida a mi vida. Revela tu palabra a mi espíritu y activa una atmósfera sobrenatural de tu presencia en mi vida, en mis labios, en mis ojos, en mi pensamiento, en mi corazón y en mis sentidos. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Tome asiento, por favor, hermano. Pues vamos a continuar esta noche con los 3 tiempos de la visión de Dios. Quiero hacer un pequeño recorderis para algunas personas que no pudieron estar la semana pasada aquí, pero también quiero hacer un pequeño recorderis para los que también estuvimos aquí. Y quisiera preguntarle a algunos voluntarios: ¿qué recuerda usted de lo que estuvimos compartiendo 8 días atrás sobre los 3 tiempos de la visión? ¿Qué decíamos? Tiempo de recibir la visión, Sí. tiempo de encarnar la visión y tiempo de disfrutar la visión. Exacto. Tiempo de recibir, tiempo de Encarnar encarnar y disfrutar. y tiempo de disfrutar. Ahora, veíamos 3 personajes interesantes, ¿cierto? ¿Cuáles eran ellos? ¿Cuál? Bueno, Abraham, Moisés, Noé, Josué. ¿sí? Y vamos a colocar Israel. En este pasaje que acabamos de compartir, que nuestro hermano nos permitió en su lectura, encontramos al profeta ¿quién? ¿Qué profeta está ahí? El profeta Elías. El profeta Elías fue uno de los hombres elegidos por Dios en esa época, en ese tiempo, para un marco circunstancial dentro de los propósitos del Señor. Pero en esta noche quiero retomar esta lectura para hacer memoria, para hacer referencia sobre lo que es la visión de Dios. ¿Sí? Si usted me ayuda a recordar, ¿qué dice la lectura que compartimos al comienzo? ¿Qué dice? El profeta Elías estaba allí y él había dicho anteriormente
¿sí? En el capítulo anterior, que iba a haber una gran lluvia. Y vendría una gran lluvia después que Elías, el mismo profeta, había dicho que iba a haber una sequedad también. O sea que Dios puso palabras en el profeta Elías para hacer el cumplimiento de una disposición hacia su pueblo, ¿sí? Y él había dicho que iba a haber sequía, pero luego rompe esa sequía con otra palabra profética diciendo que iba a volver a llover. ¿Me hago entender? Ahora, estas dos etapas, o estos dos tópicos, significan cuando una persona no tiene claro el plan o el propósito que Dios tiene con esa persona, con esa familia, o con esa iglesia, o con esa nación. No tiene claro. Hay un tiempo de sequía. Así como cuando encontramos el Antiguo Testamento partido en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y ahí en la mitad hay aproximadamente 420, 450 años de silencio, donde Dios no habló a ningún profeta, a ninguna persona. Hubo tiempo de silencio. Pero el tiempo de silencio fue irrumpido por medio de un hombre llamado Juan El Bautista. Porque antes que Jesús se manifestara hacia el Nuevo Testamento, hubo alguien que recibió el mensaje del Señor y fue encomendado, Juan el Bautista, para romper ese silencio y anunciar la venida del Señor. Juan se atrevió a decir: viene alguien después de mí, pero que era antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar el cordón de sus sandalias. O sea, Juan sabía que aunque ese alguien llamado Cristo, el Salvador, vino después de él ya existía antes. Amén. Amén. Y Jesucristo participó en la creación. Entonces encontramos de que esta primera etapa nosotros la hemos entendido en el tiempo del silencio, pero el tiempo del silencio es roto cuando se recibe la visión. Y para recibir la visión se necesita varias acciones, o tener en cuenta varias recomendaciones. ¿Cómo consideran ustedes que se recibe la visión de Dios? ¿Qué consideran ustedes? ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿O qué perspectiva tienen ustedes? ¿Cómo creen que se recibe la visión de Dios? ¿De qué manera? ¿Ah? Escucho voluntarios, opiniones. Conociéndole y acercándonos a Él. Siendo sensible. ¿Cómo? Y acercándonos a Él. Entonces ahí implica una acción de compromiso, constancia y responsabilidad. Yo no puedo pretender recibir la visión de Dios sin constancia, sin una acción, sin una determinación y sin una responsabilidad. Así no se revela la visión de Dios. Para nada. Ahora, quiero pedirle por favor a dos voluntarios, así, de esos intrépidos, de esos altruistas, de esos que tienen espíritu de conquista, de liderazgo. A ver, dos voluntarios. Tú, ven por favor. Dos voluntarios. ¿Otra? Bien. A ver, rápido. Si tuvieran repartido billetes de $50 ya estarían 20 aquí. ¿Ah? A ver, otro voluntario. A ver, rápidamente. Esto nos ayuda, hermano. Esto no es para que usted quede en vergüenza o que usted quede como en tela de juicio ni nada de esto, no. Dos voluntarios, a ver, ¿no lo hay? A dedo. A dedo, bien pueda mi hermano. Listo, escuche bien con atención el ejercicio que vamos a hacer en este momento. Les damos oportunidad. Imagínense, el hermano le da la oportunidad, ¿sí? Nadie quiere saber. Entonces dice, bueno, entonces me toca a mí. Ya. Vamos a ver en un ejercicio práctico lo que significa la visión. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a dar la oportunidad a nuestro hermano Brian, que me diga o que nos diga cuántos cuadros ve ahí. 16. El hermano Brian. Y así pasa el Señor. ¿Y el hermano qué? René. Hermano René, ¿cuántos cuadros ve usted allí? 21. 21. Una. Sí, así pasa. 21. Sí. 17. El 17. Listo. Entonces, el hermano René. 21.
B17. Ya pueden tomar su lugar. Muchas Ya gracias, sacaron amados 0. hermanos. Muy bien. Y así pasa el semestre. Este Sacaron ejercicio 0. aparentemente es muy simple, pero revela la perspectiva que cada uno tiene respecto a lo que ve. Amén. En otras palabras, estamos hablando de una visión objetiva o una visión subjetiva. Por ejemplo, la fe. El Evangelio está basado, o su base o su fundamento, en la fe. La fe en la palabra de Dios. La fe en una promesa de parte del Señor. Amén. Pero la fe, cuando ve a una persona que está enferma, que tiene un problema orgánico, malformativo, con una patología, unos síntomas de enfermedad, que viene un virus, viene un intruso a ese cuerpo, que no es de ese cuerpo, lógicamente, pero que está en ese cuerpo, y entonces empieza a manifestarse unas patologías o unos síntomas de una enfermedad, y empieza por la fiebre. Y la fiebre simplemente refleja que hay una infección interna en el cuerpo, en el organismo, en algún órgano del cuerpo humano. Entonces, la fe no niega lo que ve, no niega la enfermedad, los síntomas, no los niega, pero no los acepta. ¿Por qué? Porque dependiendo de la perspectiva del cristiano, podría decir, este virus o esta infección o este problema está afectando a esta persona, pero por la fe declaro a esta persona sana. Eso es visión. Es la perspectiva, es la óptica, ¿sí?, con que tú ves las cosas. Mi hermano Brian dice que él ve en su perspectiva y es aceptable. Es su perspectiva. Ve 16 cuadros. El hermano René, desde su perspectiva, él ve 17 cuadros. Algunos decían, ¿cuántos? 22. Son 26. 22, 26. Miren la perspectiva cómo cambia. Y estamos viendo lo mismo. ¿Quién va más? Estamos viendo lo mismo. Todos estamos viendo lo mismo. ¿Sí o no? Pero para información general, aquí encontramos, numéricamente hablando, aquí hay 16, 4 por 4, 16. 16 cuadros. Pero yo veo uno grande aquí, que fue el que vio el hermano 17. René. Sería 17. Yo veo aquí, entre estos cuadros, 18. Aquí otro, 19. Aquí otro, 20. Y aquí otro, 21. Y si quiero seguir contando, 22. ¿Sí? Así. 23 aquí. 24. 25. 26. Y el de la mitad, eso es visión. Para que usted tenga más presente, hermano. Eso es Ver visión. más allá. Ver más allá. Exacto. Hay gente que ve hasta donde alcanza la punta de su nariz. No ve más allá. No ve más allá. Hay gente que ve más allá. En cierta ocasión, en una empresa multinacional que fabrica zapatos, muy conocida a nivel mundial, una multinacional grandísima, se les ocurrió mandar un representante de ventas, un representante ejecutivo, a una parte del África a promocionar la marca y su producto de zapatos. Zapatos de buena calidad, bien bonitos, de muchos modelos, todo esto. Contrataron o escogieron a una persona de la empresa, le capacitaron, le dijeron, usted va a esto, esto y esto, y le pagaron los viáticos, el tiquete, todo, el hotel, alimentación, todo, y se fue al África. Y él se baja del avión, y cuando se baja del avión, él se encuentra con una sorpresa. Y es que las personas que estaban allí en el África, en ese sector del África, en el continente africano, culturalmente no usaban zapatos. Y este hombre se rasca la cabeza y dice, Te voy a venir a hacer pero acá. yo ¿a qué vine acá? ¿A qué vine yo acá si esta gente no usa zapatos? Toda su vida está andando a pie limpio. Y así como se bajó del avión, volvió y se subió y se regresó a su país, a la empresa. Y el informe de él, ¿cuál fue? No hay cómo. No hay cómo. Imposible, no hay cómo. Él dio todas sus razones.
¿Sí? Entonces, la misma empresa escogió a otra persona, ¿sí? Y lo mismo, lo mandaron en un avión al mismo lugar del continente africano. Cuando él desciende del avión, la sorpresa de él, la misma que la anterior, era que allí nadie usaba zapatos. ¿Y qué dijo este hombre? Llegué a la mina de oro. Porque aquí nadie usa zapatos y a todos les voy a vender zapatos. Y efectivamente, a todo el mundo le vendió zapatos y se montó una empresa allá, una sucursal, y allá empezaron y todos empezaron a usar zapatos. La perspectiva. En el pasaje que nosotros leímos, el profeta Elías sabía, porque tenía una estrecha relación con Dios, una íntima relación con Dios, y Dios era el que le confiaba, le revelaba, le manifestaba, le decía, le desnudaba sus secretos al profeta Elías. Y él ya le había dicho que no iba a llover, pero también le dijo que después iba a llover. ¿Y qué fue lo que dice el pasaje? Elías le dice a su criado, a su discípulo, digámoslo de esa manera, ¿sí? ¿Qué le dijo? Digamos a su Timoteo, a su Felipe, ¿cierto? El Felipe líder le dice a su Felipe, le dice, ve y asómate allá a esa cumbre a ver si viene la lluvia. Y el discípulo, el Felipe, se va y mira. ¿Qué es lo que dice? No veo nada. Así como saben hacer aquí en Ecuador. En Colombia no decimos así. En Colombia decimos friti mortis calaverum status. No hay nada. Calaveros. No pasa nada. Entonces el criado Yesí se va y mira y dice, no, nada. Pero Elías había visto más allá de lo que su criado podía ver. Vi una nube. Por la dimensión, por la perspectiva del fe. Y para no quedar en vergüenza el profeta ni su criado, ¿qué fue lo que le dijo? Ve 7 veces. Y yo me imagino al criado yendo la segunda vez. Y otra vez. Friti mortis calaverum status. La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Y a la séptima, dice que veía una nube que se levantaba sobre el océano, como en la palma de la mano de un hombre. Una nube pequeña. Se iba. Bueno, ustedes conocen los efectos de la evaporación, del agua y todo esto, ¿no? La condensación, el viento empuja la nube, todo este proceso ustedes lo conocen. Eso para este siglo creo que eso no es un secreto, es un descubrimiento, ¿no? Entonces se levanta esa nube y eso es lo que trae la lluvia. Hay personas, hermano, escuche con atención lo que le voy a decir. Cuando Dios le dijo a Abraham, en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, pongámonos en los zapatos o en las sandalias de Abraham por un segundo. Abraham no estaba muy comprometido, digámoslo de esa manera, pero había un anhelo en su corazón. Y él tenía claro que Dios había hecho una promesa y que él era parte de esa descendencia para esa promesa, como lo es usted, como lo soy yo. Y Dios le habló a Abraham. ¿Y cuáles fueron las palabras que Dios le dijo a Abraham en el Génesis capítulo 12, verso 1 al 3? Sal de tu casa, De tu tierra, de tu sal de tu parentela. tierra, De tu parentela. sal de tu parentela a la tierra Que yo te mostraré. Era la misma tierra que Dios le había prometido a Adán. Era la misma tierra que Dios le había prometido a Noé. Pero el cumplimiento de la visión de Dios se iba a dar porque se iba a dar. Solamente necesitaba un hombre de fe, un hombre que creyera. Nosotros aquí, para contextualizarnos lo que estoy diciendo, hermano, nosotros aquí estamos en el centro de la ciudad de Quito. Hay un número de sillas calculado en más de 200 sillas. Hay un remanente aquí sentado. ¿Y qué sería de usted, su perspectiva, cuál sería si Dios le hubiese dicho a usted lo mismo que le dijo a Abraham? Sal de tu casa, sal de tu tierra, sal de tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Y luego dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de renombre, importante. En otras palabras será una persona importante, reconocida, famosa, por decirlo de esa manera. ¿Sí?
y haré de ti una nación grande, una descendencia tan numerosa que no la podrás contar, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Saben que esa es una de las tantas promesas que tiene la iglesia del Señor? Amén. Que toda persona que entra por esa puerta a esta iglesia tiene que ser bendecida también. Amén. Y usted es portador de esa bendición. Y cuando usted vaya al grupo bíblico, y cuando usted le hable a alguien, usted tiene que hablarle no sus palabras, no lo que a usted le parece, es lo que Dios dice en su palabra, lo que Él ha prometido para sus hijos, para la iglesia. Y usted tiene que primero creerlo, porque un convencido convence. Amén. ¿Sí o no? Amén. Claro. Un convencido convence, hermano. Si usted no está convencido, Fritis mortis ¿cómo hará para calaveras. decirle algo que usted ni siquiera ve? ¿No? Pero así como Elías le dijo al criado, a Yesí, le dijo, ve 7 veces, muchas veces nos toca eso, hermano. De pronto en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, pero nos toca ahí, machacar, ¿sí? Repetir, hasta que se revele la visión. Amén. Y nos toca a nosotros ayudar, y nos toca orar, y nos toca meternos en un tiempo de oración en vigilia, si es posible. Amén. Hermano, el día, la hora, la fecha, el momento, el lugar, no es lo determinante. Lo determinante es su disposición y su actitud. Amén. ¿Por qué? Porque cuando hay uno, dos o más de dos, hermano, con una actitud correcta, dirigida hacia el cielo, conectada con el Espíritu de Dios, allí hay un avivamiento. Amén. El apóstol Pedro caminó con Jesús y la Biblia dice, no tengo plata y no tengo oro, pero de lo que tengo, ¿qué tenía Pedro? Mi oro. La unción. Amén. del Espíritu Santo. Y la unción se la da Dios al que la pida. La Biblia dice, pedid y se os dará. Jesús mismo lo dijo. ¿Qué más mi Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo? Si un padre, su hijo le pide pan a su padre, le dice, le da piedra, le da pez, le da serpientes, ¿qué más mi Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo al que lo pida? Pero tenemos que pedir, clamar, llorar. Llorar, hermano. Suplicar. Quebrantarnos en la presencia del Señor. Hermano, despedazarnos en la presencia del Señor. Señor, aquí estoy. Dámelo. Revélame. Úsame. Para que la gloria del Señor se manifieste. Amén. Pero Dios no va a derramar su gloria en una persona que duerme más de lo normal. ¿Usted cree que Dios va a ser tan alcahueta de bendecir a un dormilón, a una persona perezosa, a una persona vaga, a una persona que está por allá en otro cuento menos en el que es? No, así no es. Entonces Dios le dijo, para que usted se haga una idea, le voy a ilustrar un poquito este pasaje, lo que Dios le estaba diciendo a Abraham. Abraham le dijo, este es el mar Mediterráneo, ¿sí? Por aquí más o menos. ¿Dónde estaba el buen Zanahoria. Acá está Ur de los Acme. Caldeos. Ahí estaba Abraham. Tierra politeísta, Ur de los Caldeos, cuando Dios le dice, sal de tu casa, sal de tu tierra, sal de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Geográficamente, para que usted más o menos se ubique en el mapa de ese pasaje, dice eso, él estaba aquí salían dos ríos que desembocaban aquí, el Tigris y el Éufrates, ¿sí o no? Y él estaba aquí, y él sale en obediencia a la voz del Señor, deja su casa, su tierra, su parentela, pero cometió un error. Llevó a su sobrino. Cuando Dios le dijo de su parentela, era toda su parentela, pero el error que cometió Abraham era que se trajo a su sobrino Lot. Por capricho, porque Dios eso es lo que llamamos en teología la voluntad permisiva de Dios. Dios permite que tú hagas lo que tú creas o lo que a ti te parezca. Pero cuando te golpeas y lloras, soba y Y aguanta. siga. Porque Dios te permite que tú hagas cosas. Pero ¿por qué dice el pastor? Porque no debía llevarlo ¿Cómo? a Lot. No debía llevar la orden.
en Génesis capítulo 12 era: sal de tu casa, de tu tierra y de tu parentela. Esa es la orden del Señor. Ahora, si nos ponemos de Que si le sentimentalistas, dice, yo deja quiero tu llevar el Brian, punto del deja. gato. Sí, o sea, humanamente. Entonces yo me imagino, y pongo aquí a volar la imaginación, de que Abraham dijo: ay, mi sobrino loco, pobrecito. Para que no se quede. Ay, lo quiere. Todos lo odian. Todos lo odian. Nadie le dice feliz cumpleaños. Yo me lo llevo. Venga, mijo, fíjese, son pocos estamos. Y se lo lleva. Entonces, dentro de la voluntad permisiva del hombre, Abraham se lleva a Lot. ¿Sabe qué significa, teológicamente hablando, la palabra Lot? Yo quiero saber mis dudas. Sal, estatua de sal. ¿Qué significa? Ah, no. Significa Velo. Velo. ver, algo que no me deja ver con claridad. Algo que me impide la visibilidad con definición. Y muchos de los que estamos aquí tenemos a Lot. Ya entendí. Metafóricamente les estoy diciendo. Muchos de los que estamos aquí tenemos algo, Que no o dejamos. estamos haciendo algo que nos está impidiendo ver la visión de Dios. Amén. Mire que cuando Dios se manifestó a Moisés, ¿él qué le dijo? Dios le dijo a Moisés, dijo: quites el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y aunque Moisés tenía una falsa justificación de santidad, porque él había matado al egipcio por defender al hebreo. Es lo que decimos allá en Colombia: tiene rabo de paja, tiene un guardadito. Y muchas veces esos guardaditos, esos tapaditos de nuestro pasado, de nuestra vida privada, íntima, clandestina, eso es lo que no nos deja prosperar en la vida cristiana. Eso es lo que como que nos jala, y el Espíritu quiere que volemos y abajo, hermano. Yo no sé cuál es tu lodo que te impide ver la visión del Señor. Muchas veces puede ser la envidia. Muchas veces puede ser la presunción. Perdónenme que yo hable de esto, ¿no? Pero esto, en mis 20 y tantos años de experiencia de cristiano, he visto mucho la presunción. Gente que presume ser lo que no es. ¿Y a quién estamos engañando? ¿A Dios? A nosotros mismos. ¿A los hermanos? ¿Al pastor? No. Para nosotros mismos. Hermano, lamentablemente nosotros mismos somos los más engañados. Amén. Entonces, ¿de quién depende que usted reciba la revelación del Señor? ¿De quién depende? De uno mismo. De uno mismo. ¿Qué cosas tiene usted en su vida, de su vida diaria, que tiene que dejar? Suelte. Despójese de eso. Y entréguese a oración. Entréguese a la palabra. Usted dice: no, es que mi familia, mis hijos, no, es que mi empleo, mi trabajo, la empresa. Hermano, ¿usted cree que esas son razones o son excusas? Excusas. Todo en la vida tiene un precio. Todo en la vida tiene un precio. Y nada llega como algunos piensan. Mire, y le hablaban a algunos hermanos, le decían: ¿sabe qué significa la palabra maná? Para que usted lleve esa palabra y búsquela en el diccionario bíblico hebreo. ¿Qué significa la palabra maná? La palabra maná significa: ¿qué es esto? Eso es lo que dijeron los hebreos cuando ellos vieron caer la semilla. Maná, ¿qué significa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y entonces la gente piensa que maná eran panes de $3, de $5 que caen del cielo como piedra. La palabra maná significa: ¿qué es esto? Y eso se preguntaban los hebreos: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y eran semillas que caían en la soberanía y la divina providencia de Dios. Era la respuesta a una necesidad de su pueblo que tenía hambre. Pero las semillas cayeron y ellos tuvieron que procesar para llegar el pan. Algunos piensan que vamos a orar para que Dios me bendiga, yo voy a caer monedas de dólar. No, hay que trabajar. Amén. Hay que organizarse, hay que ahorrar, como nos enseñaba el pastor Néstor Saavedra. Pero nosotros no esperemos que mi circunstancia vaya a cambiar sin hacer ningún esfuerzo.
sin disponernos de corazón para desatar una atmósfera de la gloria del Señor. Y estamos seguros por una palabra profética que dice Génesis: como las estrellas del cielo, como la arena del mar, será tu descendencia. Sí, pero hay que creer y hay que actuar. Amén. Si nosotros queremos ver todas estas sillas llenas y tener 5 o 7 reuniones el día domingo con gente diferente, Hay que actuar. hay que trabajar. No podemos Amén. pensar que- Hay que trabajar. Esto no es que vamos a ver que las traiga, que por ahí por esa puerta aparezca. Señor, va a cerrar los ojos. Y cuando los abra, todo está ya lleno. Ese tipo de fe y ese tipo de teología no es la de la Biblia. Amén. No es la de la Biblia. Hermano, hay que orar, hay que ayunar, hay que hacer guerra espiritual, hay que evangelizar, hay que predicar, hay que hacer compromiso. Amén. Compromiso. Entonces, Abraham recibe la palabra y él se va entre los 2 ríos porque entra una cantidad de rebaños de los bienes que él tenía allá en Ur de los Caldeos y se trae para darle de beber. Entonces se va entre los 2 ríos y llega más o menos por aquí. Y desde allí, capítulo 11, libro Génesis, le recuerda a Dios la visión. Y le dice el Señor: súbete a esa montaña, en la tierra de Hebrón, en el monte de Hermón. Y le dice: ¿qué alcanzas a ver desde allí? Dice: veo todo. Ya, es lo que en teología llamamos nosotros la media luna fértil. Dice: veo todo. Y era algo así, ¿verdad? Todo lo que alcanzaba a ver Abraham desde allá era todo ese territorio. Y Dios le dijo: todo eso te voy a dar. Todo eso te lo voy a entregar. No era cosa pequeña. Pero es como cuando a alguien le invitan a almorzar. Voy a hablar en términos colombianos. A alguien le invitan a almorzar la bandeja paisa. ¿Ustedes saben qué es la bandeja paisa? ¿Saben qué es lo que lleva la bandeja paisa? Allá en mi país. Es un plato enorme, hermano. Usted después de ese plato tiene que tomarse un alcacelce porque es muy pesado. Eso tiene de todo, hermano. ¿Sí? Pero a alguien le invitan a comerse la bandeja paisa y solamente se conforma con el choricito. Ay, aquí que lleno. Eso le pasó a Abraham. Dios le iba a entregar todo esto y solamente cogió aquí este pedacito. Ese pedacito nomás cogió. Se llenó con el olor. Solo de ver ya estuvo. Solo de ver ya estaba eructando. Que si Dios le está entregando a usted cosas grandes, hermano, ¿usted por qué se conforma con tan poquito? Y yo le digo algo, hermano, para retar su fe, para desafiar su fe. El Señor hoy no nos ha entregado Quito. Él nos entregó todo Ecuador. Amén. Todo Ecuador, hermano. Amén. Y si estoy anciano y estoy vivo y al lado de ustedes, vamos a volver a hablar de esto en ese momento. Amén. Todo Ecuador, hermano. Y lo vamos a ver con nuestros propios ojos. Amén. Amén. Y se va a escribir la historia de Ecuador de rodillas, diciendo: con pocos hombres el Señor conquistó Ecuador, con pocas mujeres el Señor conquistó Ecuador. Amén. Así es el Señor, hermano. Pero hay algo que usted tiene que saber. ¿Cuál fue el discípulo de Elías? Mire, usted se acuerda de la historia, el pasaje bíblico. Cuando Elías iba a ser arrebatado por el Señor, ¿sí? Su discípulo, y todo el mundo tiene que tener un discípulo, todo el mundo tiene que tener un paje de armas. Usted tiene que formar a alguien, entregar el legado. Usted no puede irse a la tumba sin haber dejado el legado. Hay iglesias que se pierden, hermano, porque sus pastores no dejan un discípulo, no dejan una, ¿cómo se dice? Un seguidor. Y Elías iba a ser arrebatado. Y Eliseo ya lo sabía. Y usted conoce la historia. Y dice que Eliseo se iba detrás de Elías. Y Elías le decía: ¿pero qué haces aquí? Quédate aquí. Vive Jehová. Y vive tú, Señor, pero no te dejaré. Es lo que llamamos en teología las dimensiones de la unción. En ese pasaje dice que él llegaba allí
y los profetas de la escuela de los profetas le decían: ay, ya, no has oído que ya a tu Señor, a Elías se lo va a arrebatar el Señor. Ya, no lo molestes, no sirve, quédate aquí. Sí, yo sé, cállese, debe ser mentido. Pero eso es como en palabras nuestras ahora. No ¿sí? seas sapo. ¿Sí? ¿Quién está preguntando? Chismoso. ¿Sí? Y le decía: cállese. Y yo seguía a Elías. Y seguían a Elías. Y luego llegaba a otro lugar. Y volvía y le decía: Eliseo, quédate aquí. Ya es hora. Me tengo que ir. Dijo Eliseo, dijo: no, yo voy contigo. Y lo siguió. ¿Era un hombre qué? ¿Un hombre qué? Persistente. Perseverante, persistente, un hombre que tenía la fe, que tenía la visión clara. Él ya sabía qué es lo que quería. Él ya sabía qué es lo que quería. Mire, hermano, para que usted entienda, hay personas que se juntan con personas que tienen un alto nivel espiritual y esas personas crecen. Pero hay otras personas que se juntan con otros que son mediocres, carnales, ¿sí? Y no crecen. ¿Sí o no? Amén. Los desanimados buscan a los desanimados. Sí, hermanito, en esa iglesia no me quieren. Vamos. Vamos a votar. Y se van. Pero si alguien se junta con otro que tiene unción, que tiene avivamiento, que crece, que sabe la gloria de Dios, ese también crece. Y eso le pasó a Eliseo. Ese le pasó a Eliseo. Él siguió, hasta cuando ya se lo llevó el Señor. Pero ¿sobre quién cayó el manto? Sobre Eliseo. Sobre Eliseo. Y eso es lo que llama unción de transferencia. Amén. Unción de transferencia. Usted en el grupo bíblico, usted es líder en el grupo bíblico y usted tiene que impartir esa unción de transferencia. Usted tiene que ir al secreto de Dios a llevar esa palabra el día al grupo bíblico, pero usted no se va a ir todo carnal. Mire, ¿sabe por qué los leones no se comieron a Daniel cuando cayó al foso? ¿Sabe por qué los leones no se comieron? Aquí hay una revelación, pastor. ¿Sabe por qué no se lo comieron? Porque Daniel no olía carne, olía espíritu. Amén. Y los leones con hambre. No, usted no huele a carne. ¿Qué será este? Lechuga. Huele a Este lechuga. hombre es un hombre espiritual. Los leones dijeron: este hombre es un hombre lleno de la unción. Es que no huele ni a carne. Por eso no se lo comieron. Porque era un hombre ungido, Amén. lleno de la gloria de Dios. Daniel. ¿A qué huele usted? Apoyo broster. ¿A mote? Amote. No te regrese a cambiar la hermano. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Amén. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber, hermano? Cuando Dios revela la visión a una persona, tiene que tener esa dimensión, estar en secreto, estar conectado en la oración, estar conectado en la palabra, tiene que estar en ayuno. Señor, revélame la visión, yo quiero que Señor, mi corazón está preparado, o prepáralo para que mi corazón reciba esa visión, mi mente, ensancha el sitio de tu tienda y tus cortinas, de tus habitaciones, y alarga tus puertas, firma tus estacas, dice el profeta Isaías. Hermano, pero usted tiene que ser agresivo, tiene que desafiarse. Si está orando poquito, ore más. Si está leyendo un versículo, le hace un capítulo entero. Saque tiempo, hermano. Organícese, disciplínese para que la unción, la visión de Dios se revele a nuestra vida. Amén. A nuestro corazón. Y cuando el Señor lo unja, lo active en esa dimensión, hermano, la gente lo va a notar. La gente misma lo va a notar. La gente dice: pero este hermano, ¿qué le dio? ¿Que está fumando? Está hablando cosas buenas. Amén. ¿Sí o no? Algo está pasando en la vida de la persona. Hay un cambio. Mire, ¿qué le pasó a Jacob? Capítulo 32, libro de Génesis. Leamos un momento. Capítulo 32, libro de Génesis. Versículo 22. Jacob tuvo un Betel y un Penín. ¿Sí? Betel significa casa de Dios. Para que usted vaya entendiendo algo,
Bien, para que usted vaya entendiendo algo, mi amado hermano, en el hebreo se escribe Dios, se escribe Él. ¿Sí? Entonces usted va a encontrar Israel, Daniel, Samuel, ¿cómo les dije? Peniel. Rafael. Betel. Peniel. ¿Sí me entiende? O sea, encuentra Él en la palabra Él. Israel, ¿qué significa Israel? ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Qué significado usted tiene de Israel? Luchó contra Dios, otros dicen príncipe de Dios, otros dicen pueblo de Dios, elegido de Dios, ¿sí? Pero habla Dios. Daniel significa Dios es mi juez. Ismael, Dios escucha mi oración y clamor. Samuel, ¿sí? Entonces, la Biblia dice en Génesis capítulo 32, versículo 22, dice que Jacob tuvo un encuentro personal con el Señor. Y en ese encuentro personal con el Señor sucedió algo en la vida de Jacob. ¿Qué significa la palabra Jacob? Significa mentiroso, engañador, suplantador. Eso significa la palabra Jacob. Y usted conoce la historia, y si no la conoce, le invito a que se lea los versículos, capítulos anteriores y posteriores al capítulo 32 de Génesis, donde relata la historia crítica de Jacob. Jacob había engañado a su propio hermano, engañó a su propio padre, su propia mamá le hizo, ¿cómo se dice? Bueno, lo ayudó a hacer trampa. Alcahueta. ¿Sí? ¿Cómo? Alcahueta. Alcahueta, sí, lo malcrió. ¿Sí? Entonces, así mismo empezó a ser Jacob. Y por eso su nombre significa mentiroso, suplantador, hipócrita, fariseo, bueno, colóquele todo. ¿Sí? En mi país decimos, me lleva con la cortada, me lleva con la muelonada. Allá decimos en mi país. Sí, o sea, una persona farisea, falsa, hipócrita. Este me lleva con la muelonada, dice, no, este no le creo. Así hablamos allá. Entonces, la vida de Jacob fue marcada por una serie repetitiva de errores y fracasos porque en su corazón había engaño. Y cuando tuvo ese encuentro personal con el Señor, un cara a cara con el Señor, ¿sí? Él dice que el ángel dice que ¿cuál es tu nombre? Le digo, mi nombre es Jacob. Desde hoy tu nombre ya no será Jacob. En otras palabras, ya no serás mentiroso, suplantador, engañador, hipócrita, fariseo. Ya no serás eso. Desde hoy serás Israel. Amén. Eso dice el capítulo 32, verso 22 en adelante. Ahí. Yo le doy una cita para que usted lo lea en su casa. Entonces, ¿qué tiene que suceder en la vida de una persona? Cambio, experiencia con Dios. Experiencia con Dios. Para que haya un cambio. Hermano, rétese usted mismo, desafíese usted mismo a ver la gloria de Dios. Amén. Usted mismo impóngase la disciplina espiritual. Y va a ver cómo su vida va a ser bendecida, cómo va a ser prosperada. Dios va a tener un despertar espiritual, un avivamiento, hermano. Cuando usted vaya, abra la escritura misma se le va a revelar. Usted va a decir, tremendo lo que dice aquí. Precioso lo que Dios me está enseñando. Porque ese es el plan de Dios, bendecirte. Y eso fue lo que le pasó a Abraham. Dice que después de llamarse Abraham, ¿se llamó cómo? Abraham. ¿Qué significa? Padre de Multitudes. Padre de multitudes. Y ahí tuvo un encuentro personal Abraham con Dios y cambió su vida. Cambió su vida, igual que Jacob. Un encuentro personal y cambió su vida. Se transformó en otra persona. ¿Cuántas veces nosotros llevamos luchando con nuestras debilidades tanto tiempo en la vida cristiana? 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10 años. Y uno como que está ahí, como que no es vivir la vida cristiana, sino sobrevivir. Y yo le decía a los hermanos en el grupo bíblico, esto les dice, lastimosamente en muchas iglesias ya no se predica del rapto de la iglesia, se predica el rato en la iglesia. Un rato, ahí ya me voy. ¿Pero qué? ¿Qué despertar? ¿Qué avivamiento hay?
Y a veces yo le digo a los jóvenes que me encuentro por ahí en la calle, les digo, mira hermano, yo voy a decir una cosa, Dios cambió en mí las pistolas por las epístolas. Amén. Amén. La perspectiva, hermano. Porque si usted se va a llenar de mundo, hermano, salga del montón y marquemos la diferencia. Amén. Repito, salga del montón y marquemos la diferencia. Amén. No se quede ahí estancado, ahí muchacho, sobreviviente, ¿sabe? Hermano, cuando yo me encuentro con ese tipo de cristianos o con ese tipo de teologías, digo yo, ¿de qué Biblia está aprendiendo este hermano? ¿Qué clase de Biblia cargará este hermano? Hermano, présteme su Biblia, yo le quiero ver. ¿De dónde sacó la de los testigos de Jehová? ¿De dónde salió esa Biblia? Usted tiene que hablar en la fe. La Biblia dice que nosotros no andamos, ¿por qué? Por vista. Por vista, sino por fe. por fe. La Biblia dice que Dios llama las cosas que no son. Como si fueran. Y la Biblia dice algo interesante, hermano, para que usted le ponga seriedad a lo que le voy a decir. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que sin fe Es imposible agradar ¿usted a está Dios. agradando a Dios? Amén. ¿Usted lo está agradando? Porque cuando hay una persona de fe, agrada a Dios. Pero cuando no hay una persona de fe, que todo ya no es la alabanza, es la quejabanza. Todo es queja. Todo es queja. De todo se queja. Ay, Señor, con la cucaracha aplastada. Ay, Señor. No, hermano, denle alabanza al Señor, glorifíquelo. Alabe, exalte, reconozca sus maravillas. Quizás usted no está viendo lo que Dios está haciendo en usted, pero algo grande Dios sí está haciendo en usted. Amén. Y ese desierto por el que usted está pasando, hermano, no es eterno. Amén. Eso decía el profeta Jeremías en el capítulo 15. Señor, será perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada, no admitirá cura. Entonces, ¿qué le dijo el Señor a Jeremías? Mire, a Jeremías, el profeta. Es como si decirle a un evangélico o decirle a un pastor, si te convirtieres de nuevo. Eso Dios le dijo a Jeremías. Si te convirtieres de nuevo, serás como mi boca. Amén. Entonces, ¿qué estaba pasando en la vida de Jeremías? Había crisis de fe. Elías, ¿qué pasó con la vida de Elías? Elías desató la gloria de Dios, hermano. Se enfrentó a 450 profetas de Baal, 450 profetas de Aser, de Astarte. Los desafió y le dijo, bueno, hagan el altar y quemen el sacrificio y oren a su Dios. Y dicen que toda la mañana hasta el mediodía se sajaban las manos y se daban garrote y todo, hermano, como hacen las tradiciones, digamos, indígenas, ¿no? De su perspectiva. Y Elías llegó a un punto donde se burlaba de ellos. Diga, no era que su Dios estaba dormido, hermano. No era que está ocupado por allá lavando la ropa, que no les para bolas, no le presta atención, no responde ni nada. Y Elías le dijo, bueno, ya. ¿Cuánto tiempo llevan ahí? 4 horas y media, 5 horas, y nada. No, ya es suficiente. Paren ahí, ahora me toca a mí. ¿Y qué hizo Elías? ¿Cómo? Una palabra, Señor. Consumió el fuego que estaba bañado en agua. ¿Sabe qué tiene que pasar en esta iglesia y con su vida, hermano? No lo que pasó con los profetas de Baal, sino lo que pasó con Elías. Que cuando usted vaya a orar con un enfermo, la gloria de Dios se manifieste. Amén. Y ese enfermo sanado por el poder divino se va a traer a su mamá, a su papá, a su tío, a su abuela, a su primo, a su pariente. Se va a traer a los vecinos. Camine. El 3 de octubre tenemos la noche de milagros. Amén. Pero aquí, hermano, no como en Colombia, ¿no? Puro tilín y nada de paletas. No. Vamos a decir que van a haber milagros, es porque van a haber milagros en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a creer, y vamos a orar, hermano, y vamos a ayunar, y vamos a pedirle al Señor, y vamos a despojarnos, hermano, a derramar nuestro corazón delante del Señor. Y vean, yo me acuerdo cuando empezamos esta noche de milagros, en esa época allá en la iglesia en Colombia, nosotros le decíamos, Señor, a veces uno ora cosas como que sin sentido, ¿no?
o a veces como que enloquece uno orando, cosas como que no mide las palabras. Y hermano, esa noche con todos los líderes empezamos a orar. Y estábamos en 3 días de ayuno. Padre, trae los locos, Señor. Trae las locas, Señor. Y llegaron locos. Eso fue lo que les dijo el Señor. Y llegaron locos. Y el Señor los sanó, los liberó. Eran locos, hermano. Locos. Clínicamente locos. Y el Señor los sanó, los libertó y se convirtieron en buenos discípulos del Señor. No como aquel hermano en la iglesia ya que estaba diciendo, a veces hay hermanos que oran así, esas oraciones que hasta luego les cambian. Señor, toca la guerrilla, toca el mono jojoy, Señor, a tiro fijo, Señor, cámbialo, Dios, que todos los guerrilleros, Señor, se conviertan en el evangelio, Señor. A los 15 días los secuestró la guerrilla. Para que Y estaba les convierta. amarrado en un palo, hermano, estaba amarrado en un palo con cadenas así, en un palo, y lloraba, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? Y el Señor le contestó, usted no era el que estaba pidiendo que convirtieran, usted mismo les va a predicar. Porque oramos creyendo nosotros que el Espíritu Santo es nuestro siervo. Le damos órdenes al Espíritu Santo. Espíritu Santo, haz esto, haz lo otro. No, ¿cómo que haz? Si Haga. yo soy tu Señor, tú eres mi siervo. Y Amén. tú eres quien vas a predicar. Y tú eres el que me vas a hacer quedar bien delante de los demás. Amén. Porque yo estoy contigo. Amén. Mire que a veces nosotros nos inventamos una teología falsa, hermano. ¿Sí? Una doctrina errada por desconocimiento. La Biblia dice que mi pueblo fue destruido porque le qué? Por falta de conocimiento. Porque le faltó conocimiento y le sobró ignorancia. ¿Sí o no? Amén. Pero necesitamos aprender, hermano. ¿Sí o no? Esa es la filosofía más sencilla, hermano. Le faltó conocimiento y le sobró ignorancia. Muy bien. Entonces, la vida de Abraham cambió. Fue mudada. Pero hace 8 días hablamos de esto, de Abraham, ¿sí o no? De Abraham. Y hoy hablamos de Israel, de Jacob. El cambio que hubo en la vida de Jacob para convertirse en Israel, en la vida de Noé, en la vida de Abraham, de Moisés, lo que sucedió en la vida de Moisés. Esos cambios, esos encuentros personales con el Señor para que haya cambios y Dios ponga su sello en nosotros. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, el anticipo, ¿cómo dicen aquí? La garantía. Es como la ñapa o la yapa, dicen aquí, ¿no? Allá decimos la ñapa. Aquí le doy esto, tenga, ahí le doy. Y luego no diga que usted está solo, porque yo te he dado mi presencia contigo. Y tú vas a abandonar el pecado, no porque tú quieras y tengas una voluntad definida, es porque yo estoy contigo. Amén. Y tú no vas a levantarte a predicarle a las multitudes porque tú tengas elocuencia, no, es porque yo estoy contigo. Amén. Y tú no vas a entender la Biblia porque tú eres un doctor, porque tú eres un intelectual, un erudito en la escritura, no, es porque yo estoy contigo. Amén. Y como le dijeron a Moisés, a Josué, si Jehová, como estuvo con Moisés, está contigo, a donde quiera vamos. Amén. Pero si Jehová no está contigo, Ya llegó. como dice la Biblia, Amós capítulo 3, verso 3, que dice, andarán dos juntos, si no estuvieran de acuerdo. Y tú y yo necesitamos estar de acuerdo con el Espíritu Santo. Amén. Yo siento decirles a ustedes, hermanos, con todo el respeto que se merece y con el cariño, con el afecto en el Señor. Efesios capítulo 5, versículo 18. Por favor, leamos Efesios 5, 18. Es Dios que nos quiere hablar, hermano. Dios está comprometido.
Él está atento, Él está dispuesto. ¿Qué dice? No os embriaguéis con con vino, en lo cual hay disolución, disolución. Antes pues ser llenos ¿ser del qué? Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Escúchame con atención, hermano. Cuando usted conoció al Señor, hubo 3 tipos de bautismo. El primer bautismo es el bautismo de la palabra, porque por la palabra llega la fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír Y el oír la palabra de y oír la palabra de Dios. Entonces hay un primer bautismo que es el bautismo de la palabra. El segundo bautismo, que es el bautismo público, es el bautismo en agua. Si o no, todos hacemos una confesión pública de nuestra fe en el Señor y por eso bajamos a las aguas, nos bautizamos. Pero el tercer bautismo es el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y cuando usted creyó, vino el Espíritu Santo sobre usted. Alguien me decía, es que el Espíritu Santo viene por pedacitos. Cantamos muchas veces y decimos, Señor, lléname. Y pensamos que Dios pone una jarra de agua, como decía algo. Bueno, me está llenando otro poquito, lléname, otro poquito. Y uno dice, sí, Señor, lléname, dame más. Otro poquito. Pero no es así, es a la inversa. No es que el Señor te dé una pierna del Espíritu Santo, otro día te da otra pierna, otro día te da un brazo, otro día te da otro. No, es que usted y yo tenemos que entregarle el señorío al Espíritu Santo de cada una de las áreas de nuestra vida. Que Él gobierne tus sentimientos, que Él gobierne tu pensamiento, que Él gobierne tu manera de hablar, que Él gobierne tu voluntad, que Él gobierne tu vida íntima sexual, que Él gobierne tus finanzas. Eso significa ser lleno del Espíritu Santo. Pero usted puede quedarse toda la vida que usted quiere, todo el tiempo que usted quiere diciéndole llena, pero usted no entregarle al Espíritu Santo el señorío de esas áreas de su vida. Su temperamento. La Biblia habla, en Efesios habla de los frutos del Espíritu. Hermano, le invito, vaya, métase con ese pasaje. ¿Qué significa el fruto del Espíritu? ¿Qué significa el fruto del Espíritu? La Biblia habla del fruto del amor. ¿Y qué es el amor? El amor es un sentimiento. Yo le digo a los jóvenes y a las parejas, a los casados, ¿el amor es un sentimiento? Una El decisión. amor no es un sentimiento. El amor mueve los sentimientos, pero no es un sentimiento, es una determinación. Amén. Y yo no me casé para que ella me hiciera feliz, yo me casé para hacerla feliz a ella. Y lo que uno siembra, eso recoge. Aquí hay un espíritu machista que he visto en muchos hombres y cogen a la mujer como sirvienta. Muchas veces nos quejamos porque no hace los frijoles o los frijoles, ¿cómo dicen acá? Los frijoles, como la mamá de uno los hace. Es que ella, su mamá es una y su esposa es otra. Entonces yo les digo, amados hermanos, el amor. Y quiero referirme al amor porque a veces se nos pierde el amor, la brújula del amor por las almas. La indiferencia, el que me importismo es lo contrario al amor por las almas. Yo no puedo seguir viviendo un evangelio sin importarme a mí cómo se pierden las almas, cómo se pierden las personas. Y pasan todo el tiempo por nuestro lado. Y uno cristiano, somos cristianos de la ETA, Fuerza Secreta Especial. Nadie sabe que somos cristianos. Nadie sabe. Y hay que romper ese paradigma, hermano. Hay que romper ese paradigma para que haya revelación. Yo una vez orando al Señor le dije, entrégame las multitudes. Entrégame las multitudes, Señor. Y el Señor me contestó. Y me hizo esta pregunta. Y me dijo el Señor,
¿por qué crees que yo tengo que entregarte las multitudes? Y yo me sorprendí, yo dije, no sé. Entonces el Espíritu Santo me dijo, cuídame ese rebaño que tienes ahí. Y cuando yo vea que tú amas a ese rebaño, que tú lo cuidas, a esos pocos, ahí te doy las multitudes. Antes no. Amén. Si con 4 o 5 discípulos no puedo, ¿cómo le voy a pedir al Señor que me dé 2,000? 5,000, 7,000, 10,000. ¿Cómo? Si con los 4 que tengo ahí no puedo. Usted ve que Jesús se dedicó a sus 12. Y esos 12 fueron el semillero, la primicia. Porque hoy día hay miles y miles a lo largo de la historia de hijos de Dios y cristianos. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Algo tiene que suceder en nuestra vida. ¿Cuántos anhelan que algo pase en su corazón? Algo pase en su vida. Amén. Los que estén dispuestos, desafiados a que algo pase en su vida, colóquese de pie un momento. Usted y yo estamos dispuestos a eso. Entonces algo tiene que suceder, hermano.